Mi marido me engañó con su entrenadora personal y estoy planeando una dulce venganza. Soy Victoria, 31 años, con lo que creía que era un trabajo de ensueño, una casa acogedora y un matrimonio que parecía sacado de una comedia romántica. Pero de repente, Aarón, mi marido abogado que normalmente prefería pasar las noches con una cerveza fría frente al televisor, empezó a cambiar drásticamente. Un día es tu típico potato coach, amante de la cerveza, y al siguiente, cambia el control remoto por pesas y comienza a ir al gimnasio con una intensidad francamente preocupante. No era simplemente una rutina casual para perder algunos kilos. No, Aarón estaba en ello como si estuviera entrenando para los Juegos Olímpicos. Sesiones de gimnasio los 7 días de la semana, a veces incluso 2 veces al día. Primero noté que algo andaba mal cuando comenzó a salir para el gimnasio a horas extrañas. Voy a vencer la pereza, decía con una especie de brillo maníaco en sus ojos que nunca había visto antes. El tipo que solía roncar durante mis sesiones de yoga de repente hablaba de batidos de proteínas, ganancia muscular y días de descanso como si lo hubiera hecho toda su vida. Su forma de vestir también cambió. Desaparecieron las viejas camisetas universitarias y las zapatillas gastadas, y aparecieron elegantes conjuntos deportivos de alta tecnología. Incluso comenzó a usar una nueva colonia que olía más algo suave que usaría un joven entrenador de gimnasio, no el hombre con quien me casé. Intenté hablar con él sobre esta obsesión repentina, tratando de descubrir qué la provocaba. ¿Era una crisis de mediana edad tardía? ¿Estaba bien? Cada vez, él descartaba mis preocupaciones con un guiño y un vacío, solo intento mantenerme saludable, cariño. Pero sus ojos se desviaban demasiado rápido, ocultando algo que no podía identificar. No fueron solo los cambios físicos, sin embargo. Se volvió más reservado, con su teléfono siempre boca abajo. Noté que nuestros extractos bancarios mostraban gastos en una tienda deportiva de alta gama, dinero invertido en equipamiento de gimnasio y suplementos. El hombre que yo conocía, que preferiría morir antes que perderse una pizza los viernes por la noche, ahora estaba obsesionado con ciclos de carbohidratos y comidas preparadas. Y luego comenzó a llegar tarde a casa. Supuestamente el gimnasio estaba a solo 10 minutos de distancia, pero Aarón se ausentaba durante horas. El tráfico estaba terrible, decía, me encontré con un viejo amigo para tomar un batido de proteínas. Excusas que parecían plausibles al principio pero que comenzaron a perder credibilidad con el paso de las semanas. La calidez en su voz se enfrió, y creció la distancia, llenando el espacio entre nosotros con una tensión que no podía ignorar. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar en mi mente, dibujando una imagen que no quería ver pero de la que no podía apartar la mirada. Mi esposo, el hombre que prometió envejecer conmigo, se estaba transformando en un extraño con cada sesión de gimnasio. Ese día, simplemente no podía calmarme. Las voces de duda y la sensación de sospecha se habían vuelto demasiado fuertes para ignorarlas. Así que hice lo que cualquiera haría cuando está atormentado por el terrible miedo de que algo en su matrimonio va mal. Decidí seguir a Aarón. Me dije a mí misma que necesitaba tranquilizarme, demostrar que mis sospechas eran infundadas. Pero honestamente, en el fondo, parte de mí temía tener razón. Me estacioné a unos metros de su lugar habitual en el gimnasio, con el corazón latiendo mientras lo veía entrar. Recuerdo pensar en lo absurdo que era todo esto, espiando a mi propio marido. Se sentía como algo de una serie de detectives de bajo presupuesto, no algo que debería estar haciendo en una brillante mañana de martes. Pero ahí estaba yo, encogida en mi asiento, con la gorra de béisbol bajada sobre mis ojos, esperando contra toda esperanza. Seguramente solo estaba siendo paranoica. Pero entonces apareció ella, Mónica, su entrenadora personal. La había conocido en la fiesta de Navidad del gimnasio el año pasado. Era difícil de olvidar con su brillante sonrisa y su aura enérgica que parecía cautivar a todos a su alrededor, incluido, aparentemente, mi marido. Los observé, mi corazón sincronizado con sus latidos mientras se encontraban junto a su auto, no muy lejos de donde yo me escondía. Sus sonrisas casuales no me prepararon para lo que sucedió a continuación. Fue solo un momento, pero se sintió como una eternidad. Se miraron intensamente antes de que Aarón se acercara y la besara.
No fue un pico o un beso amistoso. Fue profundo, apasionado, el tipo de beso que no compartes con cualquiera. Se sintió como un golpe en la garganta, observándolos, escondida detrás de la ventanilla de mi coche, mis manos temblorosas y un nudo en la garganta. Apenas podía respirar. Devastada, ni siquiera comenzaba a describir cómo me sentía. Traicionada, destrozada, estúpida, todo eso y más. Llegué a casa en piloto automático, mi mente acelerada y mi corazón roto. Esa noche, mientras Aarón dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé su teléfono, el cual casualmente había dejado en la mesita de noche, su descuido ahora otro puñal en mi espalda. El teléfono se encendió, y ahí estaba, la evidencia tan clara como el día. Mensajes de Mónica, tan casuales, tan íntimos. Hablaban como viejos amantes, cómodos y familiares. Los mensajes me desgarraron, cada palabra una confirmación de mis peores temores. Espero que tu esposa siga en la ignorancia. Tenemos una política estricta con respecto a nuestra relación con los clientes y preferiría no tener ningún conflicto en el trabajo. Pero te adoro. Mi amor, te estoy esperando. ¿A qué hora llegarás? Después de nuestro entrenamiento de hoy, ¿qué tal si cenamos en nuestro restaurante favorito? Su menú tiene algunas de las comidas más deliciosas que son sin gluten y bajas en carbohidratos. Era como leer líneas de un guión que narraba una vida de la que ya no formaba parte. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudieron? Ella sabía de mi existencia. Y aún así, no la detuvo. No lo detuvo a él. Devolví el teléfono a su sitio, mis manos temblando, mi mente un torbellino de rabia, dolor y sensación de pérdida. ¿Cuánto tiempo había estado pasando? ¿Cómo pude ser tan ciega? Esas preguntas me atormentaron durante la noche, manteniéndome despierta mientras yacía junto al hombre que había prometido amarme y cuidarme, ahora un extraño en nuestra cama. Apenas pude leer 3 o 4 mensajes antes de desistir porque era demasiado repulsivo. No quería que Aarón pensara que algo andaba mal cuando regresara del baño. Fingí estar dormida mientras él volvía a la cama después de tomar un profundo respiro y dejar su teléfono en la mesa. Esa noche, después de ver esos mensajes, se sintió como una de las más largas de mi vida. Cada palabra entre Aarón y Mónica fue una puñalada en mi corazón. Solo pude ver unos pocos mensajes, sus planes, su afecto mutuo, tan despreocupados e íntimos, antes de sentirme físicamente enferma. La idea de continuar, de ver más pruebas de la traición, era demasiado. Devolví el teléfono de Aarón a la mesita de noche, mis manos temblando con una mezcla de rabia y dolor. Estar acostada en la cama junto a él, fingiendo dormir, fue una tortura. Tenía tantas ganas de despertarlo, confrontarlo allí mismo. Me imaginé a mí misma sacudiéndolo, exigiendo respuestas, o mejor aún, gritando hasta quedarme afónica. Cualquier cosa para liberar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Pero en el fondo, sabía que eso no me llevaría a ninguna parte. Aarón tendría una excusa, una historia preparada y lista para servir. Siempre se le había dado bien jugar con las palabras. Y fue entonces cuando me golpeó la idea. La necesidad de un plan, una estrategia que revelara el verdadero alcance de su engaño, no solo a mí, sino también a él. Necesitaba que sintiera una fracción del dolor que me había infligido. Sin explosiones repentinas, sin confrontaciones llorosas. Esto tenía que ser estratégico, algo que lo golpeara donde más le doliera. Así que pasé el resto de la noche planeando, dando vueltas a diferentes escenarios en mi mente. Cada plan más elaborado que el anterior, hasta que me decidí por algo simple pero efectivo. Decidí que me reuniría con Mónica. Me acercaría a ella, entraría en su pequeño mundo bajo la apariencia de inocencia, y vería por mí misma la red de mentiras que se había tejido a mi alrededor. Quizás incluso reuniría suficientes pruebas para poner todo patas arriba. La mañana siguiente a esa noche en vela fue extraña y serena. Mientras Aarón se iba a trabajar con un beso apresurado que carecía de la calidez habitual, sentí una mezcla de energía nerviosa y determinación inquebrantable. Estaba lista para poner mi plan en acción.
El camino hacia el gimnasio fue toda una experiencia, mi mente dando vueltas a lo que estaba a punto de hacer. Entré al estacionamiento del gimnasio, el mismo lugar donde había visto a Aarón y Mónica en su abrazo. Mis manos estaban firmes en el volante, mi resolución inquebrantable. Ensayé lo que le diría a Mónica, cómo la confrontaría y luego la expondría ante su supervisor. Parecía bastante simple. Entrar, revelar el engaño, ver su rostro descomponerse. Simple, pero satisfactorio. El gimnasio bullía con la clientela habitual de la mañana, gente absorta en sus rutinas, con auriculares puestos, cada uno en su propio mundo. Encontré a Mónica casi de inmediato, su energía vibrante inconfundible mientras reía con un cliente. Verla allí, tan despreocupada, reforzó mi determinación. Me armé de valor y caminé hacia ella, lista para la confrontación. Pero justo cuando estaba a punto de acercarme, ocurrió algo inesperado. La cliente de Mónica, una mujer mayor a quien reconocí de algunos eventos comunitarios, perdió repentinamente el equilibrio en la cinta de correr. Los rápidos reflejos de Mónica salvaron a la mujer de una fea caída, y manejó la situación con tal genuina preocupación y profesionalismo que me dejó desconcertada. Era una faceta de ella que no había anticipado, compasiva, competente, totalmente opuesta a la rompehogares que había pintado en mi mente. Por un momento, dudé. El gimnasio quedó momentáneamente en silencio mientras otros entrenadores y clientes se acercaban a ayudar, y Mónica estaba allí, dirigiéndolos, asegurándose de que la mujer fuera atendida antes que nada. Después de que la mujer recibiera atención y el alboroto se calmara, Mónica se giró y nuestras miradas se cruzaron. Me acerqué, mi intención original aún latente bajo una superficie de nueva complejidad. Al aproximarme, me saludó con una brillante sonrisa desprevenida, tan deslumbrante que podría haberme cegado al entrar al gimnasio. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? Su voz era cálida, acogedora. Para ella, yo ni siquiera existía. La ironía era demasiado buena para ignorarla. Hice una pausa, las palabras que había ensayado de repente pesaban en mi lengua. En ese momento, mi plan cambió. En lugar de la dura confrontación que había imaginado, me encontré diciendo, sí, estoy buscando una entrenadora personal. ¿Podemos hablar? Me di cuenta de que debía detenerme antes de poder interrumpirla y revelar que no era simplemente una clienta tratando de ponerse en forma, sino la esposa de su amante. Así que acepté en lugar de montar una escena. Mónica sonrió, su sonrisa se ensanchó. Por supuesto. Sentémonos y hablemos de lo que estás buscando. Obviamente feliz de recibir a una nueva clienta. Después de concertar esa falsa cita, salí del gimnasio con una sonrisa de satisfacción tirando de las comisuras de mi boca. La ironía de la situación era deliciosa. Mónica, la mujer que estaba destrozando inconscientemente mi matrimonio, ahora estaba programada para ser mi entrenadora personal. Mientras me alejaba conduciendo, pensamientos sobre el próximo encuentro bailaban en mi cabeza. Si tan solo supiera quién era yo realmente y la agenda secreta oculta tras mi fachada amistosa. Nuestra primera sesión de entrenamiento fue una mezcla de incomodidad para mí y profesionalismo para ella. Mónica estaba toda sonrisas, demostrando rutinas y corrigiendo mi postura con un toque gentil aquí y allá. Era una sensación extraña, interpretar el papel de una clienta ingenua, conociendo demasiado bien los detalles íntimos de su relación con Aarón. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestras sesiones se volvieron una parte regular de mi vida. Mónica comenzó a abrirse sobre su vida, sus sueños y, irónicamente, sus desafíos con relaciones pasadas. Cuanto más la conocía, más complejos se volvían mis sentimientos. No era solo la otra mujer en la vida de mi marido, era una persona con sus propias historias y luchas. Nuestra relación evolucionó más allá del gimnasio. Las citas para tomar café después de una sesión intensa se convirtieron en nuestra costumbre. Nos reíamos sobre los cafés de los ridículos incidentes del gimnasio o debatíamos sobre las mejores barritas de proteínas. Los fines de semana a veces íbamos de compras, recorriendo percheros de ropa, bromeando y ofreciendo consejos de moda como viejas amigas universitarias. Durante todo este tiempo, yo estaba cambiando.
La fuerza física que gané con los entrenamientos era solo un aspecto. Emocionalmente, me estaba convirtiendo en alguien nueva, más resiliente, más serena y de alguna manera más comprensiva. Mónica estaba esculpiendo inadvertidamente una versión más fuerte de mí misma, no solo físicamente sino también fortaleciendo mi espíritu y mi determinación. Con cada sorbo de café, cada sonrisa compartida, no podía evitar preguntarme cómo terminaría todo esto. ¿Revelar mi verdadera identidad de intenciones destrozaría el vínculo que habíamos formado? ¿O de alguna manera nos liberaría a ambas de las mentiras que enredaban nuestras vidas? Estos pensamientos me atormentaban, pero los apartaba, concentrándome en el presente, en la fuerza que estaba ganando y en la intrincada danza de amistad y engaño que se desarrollaba. Era un juego de ajedrez emocional, y yo estaba haciendo mis movimientos con cautelosa precisión. A medida que pasaban las semanas, Aaron no pudo evitar notar los cambios en mí. No era solo la obvia transformación física, los brazos tonificados, la postura más firme, la forma en que mi ropa colgaba un poco más suelta alrededor de una cintura que adelgazaba. Era algo más. Había una nueva luz en mis ojos, una chispa de algo que no había visto en mucho tiempo. Algo que le recordaba a la mujer de la que se enamoró, pero más fuerte, más segura. Cada vez que hablaba de mi nueva amiga, la misteriosa entrenadora personal que me estaba ayudando a encontrarme de nuevo, podía ver la curiosidad mezclada con sospecha en sus ojos. Nunca había conocido a Mónica, por supuesto. Mantuve en secreto su identidad y nuestras sesiones, un misterio deliberado para mantenerlo inquieto. Es simplemente increíble. Tan inspiradora, decía casualmente durante la cena, observando cómo cambiaba su expresión, una mezcla de intriga y malestar jugando en sus facciones. Esto no estaba destinado a ser parte de mi plan inicial, pero no podía negar la satisfacción que me proporcionaba. La creciente fascinación de Aaron con mis cambios tuvo un efecto secundario inesperado pero bienvenido. Comenzó a alejarse de Mónica, quizás intimidado por mi independencia, o tal vez por culpa, temiendo que sus propios secretos pudieran desenredarse mientras yo abrazaba esta nueva versión de mí misma. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, sus noches tardías se acortaron, y sus menciones del gimnasio llevaban un dejo de obligación en lugar de entusiasmo. Mónica, por su parte, parecía no darse cuenta del cambio en el comportamiento de Aaron. Con él retrocediendo, ella tenía más tiempo libre, tiempo que a menudo elegía pasar conmigo. Pero con cada día que pasaba, a medida que nuestra amistad crecía, también lo hacía mi conflicto interno. Las líneas entre el engaño y la conexión genuina se desdibujaban, dejándome lidiando con las complejas implicaciones morales de mis acciones. Valía la pena la satisfacción de ver la culpa y confusión de Aaron a costa de traicionar a alguien que, a pesar de todo, se estaba convirtiendo en una verdadera amiga. Esa tarde estaba impregnada de una tensión inusual mientras Aaron se demoraba junto a la puerta, observándome con una mezcla de esperanza y desesperación. El habitual zumbido de nuestro hogar se sentía más silencioso, más cargado. Tal vez era la forma en que el sol proyectaba sombras a través de la sala de estar, o tal vez eran las palabras no dichas que flotaban entre nosotros, pero todo se sentía diferente. Oye, Vic, ¿qué te parece cenar en nuestro restaurante favorito? Estaré en casa a las 6 para que podamos pasar un tiempo de calidad juntos y comer algo delicioso. Su voz tenía ese viejo calor familiar, pero los bordes estaban deshilachados por la ansiedad. Mientras hablaba, extendió la mano, sus dedos acariciando suavemente mi cabello de una manera que sabía que antes me encantaba. Se sentía como una súplica, un ruego sutil para que la velada borrara la creciente distancia que seguramente sentía pero no podía entender. Hice una pausa, sintiendo el peso de su mirada, cargada de preguntas no formuladas. Mi respuesta estaba lista, parte del guión que había estado escribiendo silenciosamente en mi mente durante los últimos meses. Tengo que reunirme con mi novio, pero me encantaría. Como no puedo faltar a mi palabra, esto es esencial. Quizás en otra ocasión, dije, las palabras ligeras y despreocupadas, como si estuviera hablando de algo tan mundano como una cita para tomar café, no soltando la bomba de que tenía a alguien nuevo en mi vida. La sonrisa que ofrecí fue medida, lo suficientemente amplia para parecer genuina pero ocultando la turbulencia debajo.
Tomé mi bolso, sintiendo como su mirada se intensificaba, quemándome con una mezcla de confusión y la creciente comprensión de lo que acababa de decir. Girándome hacia la puerta, pude sentir el cambio en el aire, el leve jadeo de su respiración, el suave arrastrar de sus pies. Un hombre desorientado. La confusión de Aaron era palpable, su voz vacilante mientras repetía: ¿Novio? La palabra quedó suspendida incómodamente entre nosotros, pesada y fuera de lugar. Sus ojos buscaron en los míos una broma, un indicio de que esto era solo una broma, una puya juguetona como las que solíamos compartir. Pero todo lo que encontró fue mi espalda mientras caminaba hacia la puerta, el clic de mis tacones puntuando esta nueva distancia entre nosotros. Al salir, no pude evitar reprimir una risita, no por diversión, sino por la pura surrealidad del momento. Aquí estaba yo, inventando historias y tejiendo redes, interpretando un papel que meses atrás jamás habría imaginado. El aire de la noche era fresco, una suave brisa jugaba entre los árboles, un fuerte contraste con la calurosa confusión que dejé atrás. Caminé hasta mi coche, estacionado bajo la farola parpadeante al final de nuestra entrada. Dentro, el silencio era profundo, un testigo silencioso del cambio fundamental que estaba ocurriendo. Sentada allí por un momento, dejé que el peso de mi decisión se asentara. Esto era más que una invitación a cenar, era el siguiente movimiento crucial en un juego de riesgos calculados y motivos ocultos. Sacando mi teléfono, encontré el número de Mónica y dudé solo por un segundo. Esta cena podría cimentar nuestra amistad o preparar el escenario para el desenredo de todo. La pantalla se iluminó mientras marcaba, proyectando un resplandor en la tenue luz del coche. Mónica contestó después de un par de timbres, su voz alegre y desprevenida. Hola Mónica, estaba pensando, ¿por qué no celebramos nuestra amistad? ¿Qué tal una cena en nombre del restaurante elegante? Ha sido un viaje maravilloso conocerte y creo que merecemos una pequeña celebración, solo entre chicas, dije, inyectando un tono alegre en mi voz, enmascarando la corriente subyacente de mis verdaderas intenciones. Oh, eso suena maravilloso, Victoria, me encantaría. Cuando estabas pensando, el entusiasmo de Mónica era genuino, y por un breve momento, sentí una punzada de culpa por el engaño. Mañana por la tarde me viene bien. ¿Te parece bien a las 7? Propuse, ya planeando la secuencia de eventos en mi mente. Perfecto, entonces es una cita, te veré allí, respondió, su voz burbujeante de emoción. Genial, es una cita, repetí, mis palabras cargadas de dobles sentidos. Después de colgar, me quedé en la tranquilidad de mi coche un poco más, repasando los detalles de lo que vendría. El restaurante que había elegido era elegante e íntimo, un escenario ideal para lo que tenía planeado. Era lo suficientemente popular para ser un lujo, pero no tan concurrido como para llamar la atención sobre nuestra conversación. Arranqué el coche y me alejé, el ronroneo del motor un fondo constante para mis pensamientos acelerados. La cena de mañana sería un punto de inflexión, de una forma u otra. O bien impulsaría mis planes hacia adelante, o expondría grietas en mi determinación. Pero de cualquier manera, estaba lista. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar mi vida, de salir de las sombras del engaño y entrar en una luz propia. La noche de la cena estaba envuelta en un atractivo casi cinematográfico, con las luces de la ciudad brillando como estrellas distantes y el restaurante bañado en el suave y cálido resplandor de las arañas. Las mesas estaban puestas con manteles impecables y cristalería brillante, creando un ambiente refinado pero acogedor. Llegué unos minutos antes, tomándome un momento para absorber el entorno, cada detalle afilando mi determinación para lo que estaba a punto de desarrollarse. Mónica llegó radiante, su sonrisa amplia mientras se acercaba a la mesa. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, fue fácil olvidar la compleja red de engaño que nos había traído aquí. Intercambiamos cortesías y nos sentamos, el tintineo de nuestras copas puntuando el inicio de lo que se suponía que era una cena de celebración. Estaba a punto de proponer un brindis por nuestra amistad, su copa levantada en anticipación, cuando ocurrió lo inesperado. La puerta del restaurante se abrió, y entró Aarón.
Su entrada fue como una escena sacada directamente de una película, inesperada, dramática y perfectamente sincronizada. «Mónica, ¿qué haces aquí?». La expresión en su rostro al vernos juntas era una mezcla de confusión y conmoción, sus pasos vacilantes mientras trataba de procesar la escena ante él. ¿Se conocen? La expresión de absoluto horror de Aaron fue impactante. La sala pareció quedarse inmóvil, el ruido de fondo desvaneciéndose en un silencio amortiguado mientras todas las miradas se dirigían hacia nuestra mesa. Vi cómo el arrepentimiento lo invadía. La copa de Mónica quedó suspendida en el aire, su sonrisa desvaneciéndose en una expresión de confusión. Se giró hacia mí, sus ojos buscando una explicación, luego de vuelta a Aaron, tratando de calibrar su reacción. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo estirándose hasta la eternidad mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Vestida con un hermoso conjunto rojo que acentuaba mi nueva confianza, mantuve la compostura, mi rostro una máscara de serenidad confiada. Por dentro, mi corazón latía aceleradamente, pero exteriormente, era la imagen de la calma. «Aaron, qué inesperado verte aquí», dije, mi voz firme, sin revelar nada de la agitación que bullía bajo la superficie. Aaron se acercó a nuestra mesa, su conmoción inicial dando paso a una cautelosa curiosidad. «No sabía que ustedes dos se conocían», dijo, sus ojos moviéndose entre nosotras, buscando respuestas en nuestras expresiones. La situación estaba cargada de ironía, las conexiones secretas y las verdades ocultas convergiendo en esta inesperada confrontación pública. Mónica dejó su copa, su alegre comportamiento reemplazado por una creciente comprensión de la gravedad de la situación. «Sí. Nos hemos hecho buenas amigas», logró decir, su voz una mezcla de desafío e incertidumbre. El camarero se acercó, ajeno a la corriente subyacente que giraba alrededor de nuestra mesa, y preguntó alegremente si estábamos listos para ordenar. Fue casi cómico, este regreso a asuntos mundanos después de una revelación tan dramática. Aaron lo despidió con un gesto, su mente claramente en otra parte, centrada en el drama que se desarrollaba. Mientras Aaron permanecía de pie, las piezas del rompecabezas encajando lentamente en su mente, pude ver el conflicto reflejarse en su rostro, sorpresa, traición, comprensión. Todo estaba allí, un silencioso testimonio de la complejidad de las emociones humanas. Cuando la tensión en nuestra mesa alcanzó un nivel palpable, decidí que era el momento de tomar el control de la velada. Poniéndome de pie, tomé una cuchara y la golpeé suavemente contra mi copa, el sonido claro y nítido cortando el murmullo del restaurante. Las cabezas se giraron hacia nosotros, ojos curiosos y susurros ahogados llenando la sala mientras me preparaba para dirigirme a la multitud reunida. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz firme y proyectando una confianza que sentía que era crucial mantener en ese momento. «Permítame presentarme como Victoria, y decir cuánto aprecio a estas dos personas en mi vida». Hice un gesto elegante hacia Aaron y Mónica, dándoles a cada uno un asentimiento que era tanto reconocimiento como medido. La sala cayó en un silencio más profundo, los clientes y el personal por igual sintiendo el drama que se desarrollaba. «Agradezco que hayan aceptado mi invitación a cenar esta noche, Aaron y Mónica. Me gustaría compartir con ustedes», continué, haciendo una pausa momentánea, al notar los nerviosos movimientos de manos de Aaron. Estaba inquieto, sus dedos retorciendo una servilleta, su incomodidad visible para todos. Esta pausa fue deliberada, un momento para dejar que el peso de mis palabras se asentara, no solo para Aaron y Mónica, sino para todos los que estaban al alcance del oído. El tintineo de la copa no solo había servido para silenciar la sala sino también para fortalecer mi resolución. Mientras permanecía allí, con todas las miradas sobre mí, sentí una mezcla de poder y tristeza inevitable. Esto no era solo una revelación, sino el reconocimiento de los cambios significativos en mi vida y relaciones. He aprendido mucho sobre honestidad e integridad estos últimos meses, continué, recorriendo al público con la mirada hasta detenerme en Aaron y Mónica. Esta noche se trata de verdad y revelación, de entender que las decisiones que tomamos afectan no solo nuestras vidas sino las de quienes nos rodean. Aaron, Mónica, ambos han sido fundamentales para enseñarme estas lecciones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire,
cargadas de significado e implicación. Los ojos de Aarón se abrieron ligeramente, con un destello de miedo o quizás de comprensión. Mónica, siempre compuesta, mantuvo una sonrisa firme, aunque algo tensa. Pero sus ojos eran cautelosos, recelosos de lo que yo pudiera revelar a continuación. Esta cena, dije, haciendo una pausa para ordenar mis pensamientos, es mi manera de darles las gracias. Gracias por las lecciones, por el dolor y por la fortaleza que he ganado. Era necesario, y me ha preparado para un nuevo capítulo. Mi voz era tranquila pero llevaba una corriente subyacente de profunda emoción que podía sentir burbujeando justo bajo la superficie. Mientras los comensales a nuestro alrededor reanudaban su charla discreta, me incliné hacia adelante, bajando mi voz a un timbre más íntimo, asegurándome de que Aarón y Mónica pudieran escuchar cada palabra con claridad. He experimentado una transformación mental y física en los últimos 3 meses, comencé, fijando mi mirada en la de Aarón, que brillaba con una mezcla de emociones, arrepentimiento, miedo, quizás un toque de admiración. Aarón, amor mío, viste el cambio y te asustaste, ¿verdad? Sus ojos se desviaron, incapaces de sostener mi mirada, su incomodidad visible mientras se ajustaba el cuello de la camisa, un sutil reconocimiento de mi acusación. ¿Alejaste a tu amante porque creías que me perderías? Girándome ligeramente, me dirigí a Mónica, que había mantenido una fachada compuesta hasta ahora. Además, Mónica, mi querida amiga, no tenías idea de lo importante que eres para mi gran plan. Su expresión, que había sido de educada tensión, se quebró un poco. Las comisuras de sus ojos se tensaron, su sonrisa flaqueó, y hubo un cambio sutil en su postura mientras se reclinaba ligeramente, como si el peso de mis palabras la impactara físicamente. El rostro de Mónica era un lienzo de confusión y revelación incipiente. La atmósfera en la mesa se espesó, cargada con la tensión de mis revelaciones. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las voces a nuestro alrededor parecían desvanecerse en el fondo mientras este drama privado se desarrollaba en su propia tormenta silenciosa. Esto fue lo que ya no esperaba, continué, con voz más suave ahora, más reflexiva. Verás, cada paso de mi nuevo camino, cada sesión en el gimnasio, cada café, cada salida de compras. No se trataba solo de reconstruirme a mí misma o formar una amistad. Se trataba de preparar el escenario, de crear un escenario donde las verdades ya no pudieran permanecer ocultas. Mientras pronunciaba estas palabras, podía ver los engranajes girando en la mente de Mónica, las piezas encajando. Su conmoción inicial fue reemplazada por una comprensión más profunda y resignada. Miró de mí a Aarón, y de vuelta, entrecerrando los ojos, no con ira, sino con una especie de aceptación dolorosa. Aarón, mientras tanto, se quedó inmóvil, su anterior energía nerviosa ahora calmada por la gravedad de mis palabras. Sabía, en este momento, que la dinámica de nuestras relaciones, la suya con Mónica, la mía con él, y mi improbable amistad con ella, había sido alterada irrevocablemente. La fachada no solo se había agrietado, sino que se había hecho añicos, revelando las verdades crudas y complicadas que había debajo. El giro es que encontré a alguien nuevo que me ama por quien soy, dije, haciendo una pausa para saborear el momento. En ese preciso instante, un hombre elegante entró en el restaurante con un timing casi perfecto. Vino directo a nuestra mesa y tomó mi mano. En ese exacto momento, su cálido contacto era todo lo que necesitaba. Mi anuncio, todos, conozcan a mi nuevo amigo Jack, fue recibido con una mezcla de asombro y escepticismo por los sentados alrededor de la mesa. En lo que a ti respecta, Aarón, comencé, con voz firme y decidida, me estoy divorciando, hice una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas entre nosotros, desnudas e innegables. ¿Recuerda nuestro acuerdo prenupcial? ¿El que mencionaba la infidelidad? Mis ojos sostuvieron los suyos, sin pestañear, mientras veía cómo la comprensión se hundía en él, el color abandonando su rostro. Abrió la boca, posiblemente para objetar o suplicar, pero no salieron palabras. Asentí hacia Mónica, añadiendo: gracias a mi nueva mejor amiga aquí, tengo todas las pruebas que necesito, así que todo lo que posees pronto será mío. Luego dirigí mi atención a Mónica,
que había sido una espectadora silenciosa de mi revelación a Aarón? Su rostro era una máscara de emoción controlada, pero sus ojos traicionaban un atisbo de miedo, incertidumbre sobre lo que mis palabras significarían para ella. Por supuesto, le contaré todo a tu jefe, mi querida Mónica, continué, el tono de mi voz más suave, pero igualmente firme. No es buena idea intentar robarle el marido a alguien. Lo siento, pero parece que tendrás que buscar un nuevo gimnasio. Su reacción fue sutil, un ligero apretón de mandíbula, una fugaz mirada de resignación. Este no era el desenlace que había anticipado cuando se involucró con Aarón, y ahora enfrentaba las repercusiones profesionales de esas decisiones. La mesa quedó en silencio, la tensión como una espesa niebla a nuestro alrededor. El resto del restaurante continuaba ajeno, el tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones un telón de fondo distante para nuestro drama personal. Miré entre Aarón y Mónica, viendo el impacto de mis palabras asentándose sobre ellos. Esto no era solo una confrontación, sino una declaración de mi recién descubierta fuerza e independencia. Volviéndome hacia Aarón, suavicé ligeramente mi tono, no por simpatía, sino por el deseo de cerrar este capítulo con un semblante de dignidad. Tuvimos buenos momentos, Aarón, pero tú elegiste este camino. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. La atmósfera en el restaurante estaba cargada mientras la finalidad de mis palabras se hundía. El rostro de Mónica, previamente compuesto, ahora reflejaba una mezcla de shock y comprensión incipiente al darse cuenta de su papel en la narrativa que yo había construido cuidadosamente. Su conmoción era palpable, sus ojos abiertos mientras lidiaba con la comprensión de que había sido simplemente un peón en mi estrategia más amplia. Frente a ella, la complexión de Aarón se tornó de un tono pálido fantasmal, sus rasgos grabados con incredulidad y desesperación. Abrió la boca para decir algo, quizás una disculpa o una explicación, pero las palabras parecieron fallarle. Vic, lo siento tanto, comenzó, con voz ronca, pero yo no estaba allí para escuchar disculpas a medias o excusas, nunca más. Déjalo. Ya he tenido suficiente, interrumpí bruscamente, mi tono definitivo, sin dejar espacio para ambigüedades. Mis palabras cortaron el aire tenso, cercenando cualquier débil esperanza que Aarón pudiera haber albergado de que esto pudiera repararse. Mónica, todavía conmocionada por la revelación, hizo un débil intento de disculparse, su voz temblando ligeramente. Yo, no me di cuenta. Quizás la próxima vez lo pensarás 2 veces antes de involucrarte con un hombre casado, dije, cortándola también a ella. El filo en mi voz no era solo por amargura sino también por un renacido sentido de autoestima, una declaración de que ya no sería una víctima en la historia de nadie, incluida la mía propia. Mientras Aarón y Mónica recogían sus cosas, sus movimientos lentos, agobiados por su propia culpa y arrepentimiento, abandonaron el restaurante. Su salida fue silenciosa, casi lastimosa, un fuerte contraste con el dramático bombazo que acababa de desarrollarse. Al quedar en la mesa con Jack, el amigo que había estado a mi lado durante esta transformación, los vimos marcharse, un cierre simbólico del caos que había trastornado mi vida. Jack y yo nos giramos el uno hacia el otro, con una mirada cómplice entre nosotros. Levantamos nuestras copas, el cristal atrapando la luz, brillando tan intensamente como la determinación en nuestros ojos. Por la honestidad, el nuevo amor y la venganza perfecta, brindé, las palabras sintiéndose como un aliento purificador. Jack hizo eco del sentimiento, su sonrisa comprensiva y alentadora. Mientras chocábamos las copas, los sonidos del restaurante volvieron a mi conciencia, el suave zumbido de las conversaciones, la música suave sonando de fondo, la vida moviéndose a nuestro alrededor. Este brindis no era solo por regocijarme en la caída de quienes me habían hecho daño. Era una celebración del renacimiento, de recuperar el control sobre mi narrativa y dar un paso hacia un futuro donde yo era la autora de la historia de mi propia vida. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con más historias de vida real sorprendentes que suceden a tu alrededor.